Hola, estimados estudiantes, qué gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Voy a darle continuidad a los videos que hemos estado compartiendo para apoyar las actividades contempladas en la experiencia recepcional. Soy Luis Alberto Montejo Sánchez, para quienes no me conocen, y estoy a cargo de este curso en la sede regional Huasteca. La elaboración del marco teórico más bien es una parte importante en el proceso de investigación y como ustedes saben, la actividad número 4 se refiere precisamente a revisar este componente en el desarrollo de su proyecto. La actividad 4 recordarán que se denomina como diálogo, converso y aprendo interactuando con textos, investigadoras, investigadores, otras investigaciones y otros contextos. Voy a tratar de explicarles en tres partes. Por un lado, retomar en qué consiste la actividad, cuáles son pues, los aspectos que ustedes deben de tener en cuenta y posteriormente voy a tratar de manera muy resumida de explicarles qué es un marco teórico, en qué consiste este marco teórico, para qué sirve o para qué funciona en un proceso de investigación y finalmente pues les compartiré un par de orientaciones sobre cómo elaborar este marco teórico. Hay tres cuestiones que debemos de tener en cuenta en la elaboración del marco teórico. La primera de ellas es comprender que la teoría no está separada de la práctica. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué esto es así? También el marco teórico o la teoría en general pues nos va a permitir también nombrar, caracterizar esos hechos, fenómenos, procesos o situaciones que vamos identificando a través del proceso de investigación. Desde luego, la elaboración del marco teórico también es importante tener en cuenta que se trata de establecer un diálogo con el discurso académico, un diálogo entre lo que nosotros vamos comprendiendo de los distintos enfoques teóricos como un diálogo que podemos establecer entre los distintos autores, pues de acuerdo a los distintos enfoques que manejan y plantean y que están desde luego relacionados con nuestro proyecto de investigación. También es importante en el ejercicio que ustedes están desarrollando tener en cuenta que se trata finalmente de caracterizar el contexto de estos distintos enfoques, de las teorías que son útiles o pertinentes para nuestro propio proceso de investigación y por supuesto los conceptos que integran estas distintas teorías y que por supuesto pues tienen una relación directa con los objetivos de la investigación. A menudo pensamos que elaborar un marco teórico pues es solo enlistar un conjunto de definiciones o finalmente establecer un número determinado de citas. Sin embargo, es más que eso y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Se trata, entre otras cosas, pues de construir ideas, argumentos, comparar entre los distintos enfoques teóricos, entre los propios conceptos o categorías, establecer desde luego estas teóricas, ¿no? También, bueno, pues estas conversaciones son también formas de referirse de distintas formas de analizar, de investigar pues los fenómenos, los procesos, los problemas o las necesidades que nosotros estamos indagando, ¿no? El marco teórico, y esta es una apreciación muy importante, pues nos va a permitir también tener otras perspectivas sobre la realidad. Cuando me refiero a la realidad, pues tiene que ver con los distintos temas o problemas sobre los cuales están trabajando. En ese sentido, pues nos dará luz, nos alumbrará
diríamos, ciertos aspectos de esos problemas o de esas situaciones que probablemente no podríamos identificar de no contar con estos recursos teóricos y de estos conceptos, ¿no? Además, bueno, en la medida en que nos aporta también distintas perspectivas para apreciar estos fenómenos o estas situaciones, pues en ese sentido también, en la medida en que revisamos, en la medida en que conocemos distintos enfoques teóricos, pues también podemos ver esos fenómenos desde distintos ángulos, ¿no? De manera que en la medida en que enriquecemos nuestras perspectivas, pues también, diríamos, por la naturaleza de las investigaciones que realizamos en la UBI, pues tenemos, diríamos, otras opciones, otras perspectivas que compartir a los propios actores comunitarios con los cuales estamos trabajando. Ahora bien, es necesario también tener en cuenta otras tres cuestiones importantes, ¿no? En el desarrollo de esta actividad o en la revisión del capítulo teórico. Primero, que haya una relación entre las preguntas de investigación y el marco teórico. Deben ustedes comprender que finalmente el documento recepcional con los distintos componentes que integran este ejercicio, pues debe de tener una relación o un vínculo entre estos componentes, es decir, cada componente está concatenado con el resto, ¿no? Y en este caso, diríamos, debe de haber una relación, ustedes deben de garantizar que esta relación se establece entre el marco teórico y las preguntas de investigación. En ese sentido, porque el marco teórico pues aporta respuestas a esas preguntas que nosotros hemos planteado, ¿no? Pero también debe de haber una relación entre el marco teórico y la metodología o las estrategias metodológicas, los métodos y las técnicas que nosotros empleamos en el proceso de investigación. Y por supuesto, los conceptos o las categorías que nosotros planteamos en nuestro marco teórico, pues deben de estar vinculadas o relacionadas con los objetivos que nosotros establecimos para nuestro propio proyecto, ¿no? De manera pues que hay un vínculo entre cada uno de estos componentes. Es decir, no podemos plantear un objetivo que no tenga ese vínculo con el marco teórico, finalmente porque los objetivos también integran, diríamos, estos conceptos o estas categorías que son útiles para nuestro propio proyecto de investigación, ¿no? Y de la misma forma, la metodología deriva en algún sentido del propio marco teórico que estamos empleando. En ese sentido, como ya hemos dicho anteriormente, pues no hay proceso de investigación o no hay una búsqueda de información, de datos, de identificación de fenómenos, de relaciones o de condiciones en la realidad, si no hay finalmente un marco teórico que nos guíe para poder apreciar estos aspectos, ¿no? También se sugiere pues la elaboración de un mapa mental que pueda estructurar estos conceptos una vez que ustedes han hecho una revisión bibliográfica, una vez que ustedes han identificado los distintos enfoques teóricos que pueden ser útiles para su propio proyecto y una vez también que ustedes han definido las categorías o los conceptos que son importantes de acuerdo a estos distintos enfoques. Hay que tomar en cuenta también la relación que hay entre el marco teórico y los resultados. Si el marco teórico constituye un referente para nuestro proceso de investigación, pues ese marco teórico tiene que estar vinculado con lo que nosotros encontramos al indagar, al preguntar, al desarrollar los talleres, al establecer procesos de observación sobre los fenómenos o los aspectos de la realidad que nosotros estamos indagando, ¿no? En ese sentido, no solamente pues podemos pensar los resultados en un nivel descriptivo, sino finalmente hay que desarrollar un proceso de interpretación y ese proceso de interpretación es posibilitado precisamente por el marco teórico o el conjunto de conceptos que nosotros estamos empleando, ¿no? Para ello, bueno, pues también recomendamos que ustedes puedan estructurar este apartado del marco teórico en subtítulos y subtítulos a partir de los conceptos que puedan ustedes identificar en este mapa mental que nosotros sugerimos, ¿no? En ese sentido, pues el mapa mental les puede ayudar a estructurar cómo integrar esta información en el apartado y desde luego, pues, caracterizarlos de acuerdo a subtítulos y subsubtítulos, ¿no? Hay que tomar en cuenta también, bueno, pues que la revisión bibliográfica que realizamos, los distintos enfoques que leímos, pues finalmente cuáles son los útiles para nosotros, ¿no? Cuáles son los aportes que nos hacen los autores y las autoras,
y desde luego la necesidad de explicar cada uno de los conceptos, ¿no? De seleccionar las citas que sean mucho más importantes y más representativas de los planteamientos que hacen los autores y desde luego estructurarlo textualmente en el documento. Bien, voy a tratar de aclararles qué es un marco teórico. Pueden ustedes notar en la presentación que hay 3 definiciones distintas, muy sencillas, pero que nos dan una idea de qué es lo que involucra el marco teórico. Hay algunas diferencias en lo que plantean estos 3 autores, estos distintos autores, sin embargo también tienen puntos de vista en común, ¿no? Por un lado, Rivera señala que se trata del marco teórico de un ordenamiento lógico y secuencial de elementos teóricos que están derivados de la revisión bibliográfica que nosotros realizamos. Por el otro lado, Sauto y otros señalan que constituye un corpus o un cuerpo o un conjunto de conceptos con distintos niveles de abstracción articulados o relacionados entre sí que van a orientar la forma de aprender la realidad. Noten ustedes que dice aprender con una H intermedia y no aprender, digamos, como generalmente lo escuchamos. Aprender, pues, viene a significar, pues, asir esa realidad, ¿no? Poder aprenderla en ese sentido, ¿no? Apropiarnos, si se quiere, podría ser una palabra que nos indique lo que tratamos de hacer con el proceso de investigación. Cuando nosotros observamos, cuando entrevistamos, cuando realizamos nuestros talleres y vamos registrando lo que allí ocurre, pues las expresiones, las ideas que nos comparten los actores comunitarios, en ese sentido estamos tratando de aprender la realidad, ¿no? Pero también Torres y Jiménez señalan que el marco teórico es un conjunto articulado de conceptos, proposiciones, esquemas analíticos, formales y relaciones que hay entre ellos, ¿no? Desde los cuales los investigadores o las investigadoras pretenden dar cuenta de la realidad, ¿no? Pueden ustedes notar que hay, diríamos, puntos en común en estas apreciaciones, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta también que cuando nos acercamos a la realidad, pues todos partimos como de, diríamos, no aprendemos esa realidad mediada por diferentes elementos, ¿no? Por un lado, pues tenemos un lenguaje, una lengua materna que nos permite, pues, nombrar las cosas de esa realidad, ¿no? Por el otro lado, pues también compartimos una cultura, ¿no? Y esa cultura, pues también nos provee de ciertos puntos de vista que son importantes cuando tratamos de acercarnos a esa realidad, a ese fenómeno o a ese problema que estamos investigando, ¿no? Pero también como académicos contamos con una serie de recursos intelectuales que nos permiten también nombrar esa realidad, ¿no? Y por el otro lado, pues desde luego también tenemos una experiencia personal, tenemos puntos de vista que nos permiten valorar lo que nosotros observamos en el mundo, en la realidad que nos circunda y particularmente en los fenómenos que nosotros tratamos de investigar, ¿no? Y en ese sentido podemos comprender también el marco teórico como esa referencia, ¿no? Que nos brinda, diríamos, toda esta experiencia y particularmente la experiencia teórica que nos brinda, diríamos, la orientación desde la cual buscamos o indagamos. Es decir, el marco teórico nos sirve de referencia precisamente para el abordaje de la realidad. Me parece que esta idea puede ser, diríamos, una idea básica que nos permita comprender qué es el marco teórico, ¿no? De hecho, ustedes pueden encontrar que algunas veces este componente se le denomina marco teórico y referencial, precisamente porque es la referencia que nos sirve para poder aprender esa realidad, como ya se dijo anteriormente, ¿no? ¿Por qué es importante el marco teórico? ¿Por qué es importante o por qué se requiere para los procesos de investigación? Y me parece importante aquí compartirle esta idea de Anderegg. Dice Anderegg que estudiamos y observamos un aspecto de la realidad cuando estamos investigando. Pero ¿qué significa lo que estamos observando? Es decir, ¿cómo interpretamos aquello que observamos, ¿no? ¿Qué representa estos acontecimientos, estos hechos, estos procesos, ¿no? O estos fenómenos. Ya sea que estudiamos la violencia de género, ya sea que estudiamos por qué a los jóvenes no les interesa aprender su lengua materna, ya sea que estemos trabajando con los productores sobre el uso de los agroquímicos, sobre el impacto que tienen estos agroquímicos en la salud y en la conservación de la propia biodiversidad. Es decir,
qué significan todos esos hechos y esos fenómenos, ¿no? Dice Rand que las respuestas a estas cuestiones dependen del marco teórico desde el cual observamos o leemos la realidad. Es decir, como referente, finalmente, como referente a nuestra investigación, el marco teórico nos va a permitir interpretar precisamente aquello que nosotros estamos identificando o que es de interés para nuestra propia investigación. Además, como referente también de esa apreciación sobre la realidad, debemos de tener en cuenta que si no contamos con unos conceptos, unas categorías, a lo mejor sería difícil también darle nombre a aquello que observamos, ¿no? A lo mejor observamos, diríamos, una agresión física hacia una persona, pero cuando esa agresión física ocurre sobre una mujer, nosotros nombramos con una categoría específica ese hecho o fenómeno que nosotros estamos apreciando, ¿no? Y decimos que eso se trata de una violencia de género, ¿no? Y es una violencia de género que tiene que ver finalmente con pues estas estructuras que hacen pensar a los varones pues que tienen el derecho o de agredir a una mujer por el solo hecho de tratarse de una mujer, ¿no? Entonces podemos dar explicaciones sociales, culturales, psicológicas o económicas, ¿no? De por qué ocurre ese fenómeno a partir de estos elementos teóricos que nosotros tenemos a la mano, ¿no? Si estos elementos los compartimos también con nuestros actores comunitarios, pues ellos tendrán también una perspectiva distinta sobre lo que hacen, ¿no? A lo mejor, diríamos, cuando ellos están usando los agroquímicos, pues no tienen en cuenta, en primer lugar, cuáles son las implicaciones que tiene este uso del agroquímico, o probablemente sí. Pero cuando nosotros compartimos esta categoría, estas categorías teóricas en las que establecemos que esas prácticas dañan la diversidad biológica, entonces pues ellos también estarán, diríamos, en condiciones de poder aprender esa realidad y de poder nombrarla a través de este planteamiento teórico, ¿no? En ese sentido, finalmente, pues tiene sentido lo que plantea finalmente Anderek, en el sentido de que el marco teórico finalmente es lo que nos permite observar y leer esa realidad, ¿no? Luego, hay distintas razones también por las que es importante elaborar el marco teórico. En primer lugar, algunos autores coinciden en que el marco teórico previene de errores. Es decir, en la medida en que nosotros hacemos una revisión bibliográfica, que identificamos un conjunto de trabajos, de investigaciones que tienen que ver con nuestro tema o problema de investigación, en ese sentido podemos identificar pues cuáles fueron los errores o las cuestiones que no lograron atender estos investigadores. Y en ese sentido, nuestro propio trabajo puede prever, diríamos, no cometer o enriquecer mejor nuestro trabajo y evitar finalmente esas inconsistencias, ¿no? Desde luego también en la medida en que revisamos, pues podemos orientarnos también mejor sobre por dónde han ido las investigaciones, qué es lo que se ha indagado y en ese sentido pues nos permite también proponer resultados mucho más pertinentes pues para el conocimiento y para los propios problemas que estamos tratando de comprender o de remediar, ¿no? Amplía también en la medida en que enriquecemos también nuestras perspectivas y que conocemos el campo de estudio y todo lo que se ha indagado sobre un fenómeno en particular, pues en ese sentido también tenemos un horizonte mucho más amplio sobre el proceso de estudio, ¿no? Y además, pues nos permite tener una guía mucho más clara porque en ese mismo tenor también nos permite fijar mejor el rumbo de nuestra investigación, ¿no? En algún tipo de investigación también la teoría pues, permite establecer hipótesis o afirmaciones que a través del proceso de investigación pues, pueden comprobarse o finalmente desecharse, ¿no? Que no es el caso de los procesos de investigación que nosotros desarrollamos, pero para cierto tipo de investigación la teoría es importante en ese sentido, ¿no? Y creo que también vale la pena aquí aclarar entonces que los marcos teóricos también están relacionados o dependen, diríamos, su uso, su importancia en función de los distintos enfoques investigativos que hay, ¿no? Sobre lo cual no voy a adentrarme, pero es importante que ustedes lo sepan, ¿no? También, desde luego, la revisión bibliográfica y el hecho que nosotros identifiquemos cuáles son los estudios que se han realizado, pues permiten también inspirar nuevas líneas de investigación o otras áreas que podrían ser relevantes también para los estudios o el campo en el cual nosotros situamos también nuestra propia indagación, ¿no?
Y como ya dije, bueno, pues el marco teórico es ese marco de referencia que nos permite interpretar los resultados del estudio. Y esto es sumamente importante. También al inicio les señalaba que deben ustedes garantizar que haya una relación entre el marco teórico y los resultados, entre el marco teórico y los objetivos y las preguntas de investigación, y entre el propio marco teórico y la metodología, ¿no? Además, el propio marco teórico pues, nos puede permitir determinar cuáles son datos, informaciones importantes para nuestro propio análisis y cuáles son, diríamos, las técnicas, los métodos más apropiados para poder recolectar esta información. Es decir, si hay una relación entre el marco teórico y la metodología, entonces tiene que haber una relación y una consistencia entre los propios marcos teóricos y la metodología, las técnicas y los instrumentos que usamos en nuestra propia investigación. Retomo también esta idea de Anderegg sobre la importancia del marco teórico y de por qué es necesario integrarlos en los procesos de investigación. Dice Anderegg que el elaborar el marco teórico pues no consiste en conceptuar conceptos, es decir, en definir conceptos, sino en iluminar la realidad para ayudar a comprender el significado de los hechos, de los procesos y acontecimientos que en ellas se dan, puesto que estos no tienen un significado manifiesto por sí mismo, ¿no? Esto refuerza lo que ya les he venido señalando anteriormente, ¿no? Pero además dice, además Anderegg también coincide con lo que he señalado anteriormente, de que la teoría orienta la investigación y además ofrece un sistema de interpretación de los datos y de la información que nosotros vamos recabando en campo, ¿no? Es decir, como un sistema, en ese sentido, pues se trata también de unos conceptos que deben de estar relacionados unos con otros, ¿no? Dado que nos permite clasificar y unificar de manera sistemática el material empírico, ¿no? Es decir, nos orienta también en cómo organizar la información para poder estructurar nuestros propios resultados, ¿no? Pero además nos permite sistematizar, organizar, darle orden a los hechos que nosotros vamos identificando a través de nuestros procesos de investigación, ¿no? Y en algunos tipos de investigación, dice Anderegg, pues también permite predecir hechos, ¿no? Que no es el caso de los procesos de investigación que nosotros realizamos, ¿no? Y como ya también señalé anteriormente, y coincide Anderegg en ese sentido, la teoría también indica áreas no exploradas del conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que este conjunto de características que tiene la teoría, pues nos permiten también apreciar la relevancia y por qué son útiles para nuestra propia investigación. Ahora bien, ¿cómo hacemos un marco teórico? ¿Cómo elaboramos? Bueno, encontré dos referencias que me pareció importante compartir para ustedes, ¿no? Esta es una referencia de cómo realizarlo, que está un poco más completa y que me llamó mucho la atención. Y dividen en tres fases la elaboración del marco teórico. Primero, hacer un reconocimiento bibliográfico. Luego, hacer una investigación teórica respondiendo o teniendo en cuenta estas tres interrogantes que allí se señalan. Y luego, pues ya se trata de redactar el marco teórico en dos partes importantes, ¿no? Por un lado los antecedentes y por el otro lado la teoría. Por supuesto, ya dije que cada campo, más bien cada enfoque de investigación, pues emplea cierto sentido el marco teórico. Y en este caso, el que yo les estoy compartiendo es un sentido en particular, ¿no? El reconocimiento bibliográfico, bueno, pues consiste finalmente en identificar qué trabajos se relacionan con el tema o problema que estoy investigando. Identificamos estos trabajos haciéndoles tres preguntas importantes a estos resultados. Primero, ¿qué hicieron estos autores? ¿De qué manera lo hicieron? ¿Y qué resultados obtuvieron? Es decir, revisamos los artículos de investigación, revisamos los informes de investigación, revisamos los libros, tratando de identificar estos tres elementos importantes, ¿no? ¿Qué hicieron? Es decir, ¿cuál fue el objetivo? ¿De qué manera lo hicieron? Es decir, ¿cómo lo abordaron metodológicamente? ¿Y qué resultados obtuvieron? Es decir, en el análisis, ¿qué
nos indican estos autores, ¿no? En ese sentido, cuando hacemos esta revisión bibliográfica, pues es importante anotar los datos bibliográficos básicos y que ustedes ya conocen, ¿no? También es importante revisar en estos trabajos cuál fue la bibliografía que consultaron. Y allí nosotros podemos identificar, pues, cuáles son los autores que están constantemente referidos en estos trabajos de investigación, en estos artículos o en estos libros. Y ese puede ser un indicador de la relevancia que tiene el autor para el tema o problema que yo estoy investigando, ¿no? Además, es importante cuando hacemos esta revisión bibliográfica, pues tomar nota de estos trabajos, qué relación tienen con el nuestro, qué relación de semejanza y qué relación de diferencia tienen también con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? La identificación de los autores que emplearon nuestros antecesores es muy importante para el marco teórico. En ese sentido, como ya dije, porque nos puede proveer una lista muy importante de los autores que son más importantes y sobre los cuales podríamos nosotros tratar de ubicar los trabajos de investigación que realizaron, ¿no? O los planteamientos teóricos que ellos también establecieron, ¿no? En ese sentido, identificamos cuáles son indispensables para consultarlos y documentarlos, tomando en cuenta estos tres elementos que hemos mencionado en un inicio, ¿no? Y también, bueno, pues como ya dije, nos permite identificar cuáles son las voces de autoridad en el campo específico de nuestra incumbencia, ¿no? Seguramente en los estudios de género, en el ámbito lingüístico, en el ámbito de la agroecología, de la sustentabilidad, pues hay autores que son una referencia y que es necesario consultarlos, ¿no? Porque a lo mejor hicieron un planteamiento teórico importante, porque a lo mejor han dedicado pues, su experiencia académica a investigar los temas comunes a lo que nosotros estamos investigando, y en ese sentido pues son una referencia importante, ¿no? Porque nos van a indicar finalmente cuáles son también los materiales teóricos que debemos de investigar y que pueden ser el referente para nuestros propios trabajos, ¿no? En el segundo momento, en la investigación teórica, debemos de identificar cuáles son los conceptos claves que elaboran estos teóricos, ¿no? Es decir, esas voces de autoridad, cuáles son, diríamos, también los elementos teóricos que manejan, ¿no? O de los planteamientos que a nosotros nos parecen interesantes, importantes o pertinentes para nuestro proyecto, pues cuáles son los conceptos que están manejando, cómo los definen y qué relación tienen con nuestro propio ejercicio de investigación, ¿no? ¿Qué categorías de sus propios estudios sirven para el nuestro y por qué? Y de qué manera pues podemos esperar que estos planteamientos puedan influir en nuestro propio proceso de investigación, ¿no? Una vez que ya hicimos estos dos ejercicios, entonces corresponde elaborar nuestro propio marco teórico, ¿no? Aquí los autores proponen hacerlo en con estos dos elementos. Uno que tiene que ver con los antecedentes, es decir, qué ejercicios de investigación anteriores al nuestro se han realizado, ¿no? Y luego, pues, cuál es la teoría que nosotros vamos a manejar para nuestro propio proceso de investigación. Bueno, pongo aquí en la parte inferior derecha de la presentación la página de donde tomé esta información. Y bueno, por último, aquí tengo otra propuesta de otra autora, de otros autores, que plantean la elaboración del marco teórico simplemente en dos pasos. Por un lado, hacer la revisión de la literatura, que tiene relación con lo que ya he mencionado anteriormente, y que consiste precisamente en detectar, obtener y consultar la bibliografía y cualquier material que pueda ser útil para los propósitos de nuestro estudio. Y, por el otro lado, en un segundo momento, pues adoptar una teoría o desarrollar una perspectiva teórica a partir de esta revisión, ¿no? Es decir, realizarla una vez que ya hemos identificado los trabajos, hemos identificado los conceptos, las categorías que nos pueden ser útiles y que ya hemos establecido una revisión minuciosa de ellas, ¿no? Y en ese sentido, con estas, diríamos, tips
o estas indicaciones, bueno, pues podemos finalmente empezar a elaborar nuestro marco teórico, ¿no? Desde luego, la actividad que les hemos propuesto, pues también establece un conjunto de preguntas, un conjunto de orientaciones que les pueden ayudar a estructurar este marco teórico, ¿no? Espero que estas breves referencias puedan ser útiles para ustedes. De cualquier modo, pues estamos, como siempre, atentos a sus inquietudes, a sus dudas, para resolverlas por algún otro medio, ¿no? Muchas gracias.